Muy buenas noches a todos, esto es Expedientes Misteriosos. Yo soy Sebas Bayona y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy traemos nuestro primer expediente de España, no resuelto por cierto, y es el de María Teresa Fernández. Una desaparición acontecida en el año 2000 que se vinculó con dos de los crímenes más mediáticos en la historia española. Antes de comenzar, recuerden que por acá están mis redes sociales donde pueden ver contenido extra, sobre todo en TikTok. Me encantaría que me siguieran por allá porque acabamos de llegar a los 1000 seguidores en esa red social, que estoy muy agradecido con todos ustedes. Me alegra muchísimo que les estén gustando los TikToks que hago, que justamente también son de misterio, y muchísimas gracias por todos sus mensajes y comentarios. Pero bueno, síganme por esa red junto con las demás que se las dejo acá abajo. Además, los invito a que se suscriban a este canal porque esto me ayuda a crear más contenido y muchos otros casos como este. Y ya sin nada más que decir, preparados o no, comencemos. María Teresa Fernández Martín era una chica de origen español. Nació y pasó la mayor parte de su vida en Suiza, aunque durante el verano viajaba con sus padres y hermanas a Motril, un lugar que se encuentra en Granada, justamente en España, donde vivían sus abuelos y primos. María Teresa, o Maritere como le decían los cercanos a ella, regresó con su familia a España en el verano de 1997. Vivía con su padre Antonio Fernández y su madre, también llamada María Teresa Martín. Se dice que también estaba muy unida a sus dos hermanas mayores, a quien les contaba todos sus secretos. Se caracterizaba por ser muy alegre y vivaz, tenía una gran afición por los caballos, gusto que le llevó a conectar con un chico de 14 años llamado Philipp Belhausnier. Ambos terminaron enamorándose y eran novios al momento de los hechos. Se dice que también soñaba con ser en un futuro veterinaria o maestra de francés. Sin embargo, sus sueños y esperanzas se verían truncados 3 años después de su llegada a España. María Teresa desaparece durante la noche del 18 de agosto del año 2000, alrededor de las 9:30, un día en el que la población de Motril se multiplicaba por la celebración de sus fiestas patronales. Su padre la llevó en coche hasta el centro de Motril, entre el Cerro de la Virgen y la calle Cuevas, y la dejó en la parada del autobús. Según cuentan, ella quedó en tomar el autobús con otro amigo llamado Néstor para ir a la zona costera, pues allí se llevaría a cabo un concierto de un grupo llamado Café Quijano. Sin embargo, este chico ese día no se encontraba en Motril, sino en una casa en la playa, por lo que al fin Maritere tendría que ir sola al concierto. Su padre recuerda que sus últimas palabras fueron "hasta luego papá", y desde allí no volvió a ver a su hija con vida. Antes de desaparecer, ella le envió un mensaje de texto a su novio, en donde le decía que ya iba en camino, y fue justamente una amiga de María Tere la última persona que la vio, a eso de las 10 de la noche, a 60 metros de la parada de buses, y de allí no se supo qué fue de ella. ¿Cómo se dieron cuenta de la desaparición? Philipp, el novio, recibió justamente el mensaje que les dije anteriormente que Maritere le había enviado. Él ya se encontraba en la zona del concierto porque justamente él trabajaba en un restaurante de la zona. Él, a través del mensaje, asumió que su novia ya venía en camino, pero al pasar el tiempo y las horas, comenzó a llamar a su novia porque no sabía dónde estaba. Pero Maritere nunca respondió sus llamadas, a excepción de una ocasión en la que Philipp marcó al número de María Teresa y de repente contestaron, pero al otro lado nadie dijo nada. Pasaron unos segundos y finalmente el teléfono de Maritere cuelga. Desde ahí el móvil se apaga y no hay respuesta por parte de este ni de Maritere. Philipp se encuentra con Mercedes, la hermana de Maritere, quien en un principio justifica la incomunicación de su hermana por problemas de cobertura, o que tal vez tenía el celular apagado. Sin embargo, a las 2 de la mañana la chica seguía sin aparecer y Mercedes sentía que algo no andaba bien, por lo que, muy alarmada, llamó a sus padres, quienes inmediatamente tuvieron un mal augurio al ver que María Teresa no daba señales de vida,
Por ende, la reportaron como desaparecida. En cuanto a las características físicas de esta chica, medía 1,70, pesaba 65 kilos y tenía el pelo largo rubio. En su cara destacan un lunar ubicado en la parte izquierda de la frente y otro en la zona del labio superior. Al momento de desaparecer vestía una camiseta azul de tirantes, un pantalón largo color burdeos y unas zapatillas deportivas. Y tan solo tenía 18 años. Inicia así una búsqueda intensiva que posteriormente se extiende a otros puntos de España debido a que la niña no vuelve a su casa, cosa alarmante porque no había ninguna pelea de por medio para que ella decidiera huir de su casa. Al contrario, al llegar a España, ella se adaptó bastante bien. Lo único regular es que ella tenía como cierto conflicto con el sistema escolar o educativo de España, pues era muy diferente al que tenía en Suiza. Pero a pesar de esto, ella pensaba muchísimo en su futuro. Incluso ese mismo día ella había asistido a una clase de matemáticas y el profesor que estuvo con ella no intuyó algo sospechoso o un comportamiento anormal en esta chica. Otro punto a destacar es que apenas se instalaron en España, el papá de Marie-Thérèse le regaló un caballo. Ella amaba a este animalito con todo su corazón, lo cuidaba, le daba de comer, lo paseaba y se dice que si ella hubiera optado por huir de casa, hubiera llevado a su caballo con ella, cosa que jamás ocurrió. Por ende, la familia comienza a repartir volantes, se manifiestan en marchas, anuncian recompensas en páginas web a quien aporte pistas sobre el paradero de la chica, mientras la policía, por su parte, busca en zonas de acantilados, cercanos a Motril, en playas, en montañas, zonas de cultivos, alcantarillados y obviamente en otras localidades. Pero la búsqueda no da frutos. A la vez se inicia otra investigación cuando llega una primera pista, que es una llamada hecha por una mujer la cual afirmó ver a Marie-Thérèse subir a un coche, al cual esta testigo logró ver el número de la matrícula y dárselo a la policía. A pesar de que la testigo vio a Marie-Thérèse subir de forma voluntaria, la madre pensó que se trataba de un secuestro, pues en palabras de ella, no me han querido dar más datos. Pero si ella subió a algún coche, tiene que ser de alguien a quien conocía. Si no, no sube. De eso estoy segura. No se ha ido de casa por su cuenta. Y si la policía piensa eso, pierde su tiempo. Se la han llevado y la tienen retenida contra su voluntad. María Teresa Martín, madre de Teresa Fernández. Lo que se piensa es que María Teresa se encontró con alguien que insistió en que ella subiera a su coche para llevarla a la zona del concierto, pero evidentemente nunca llegó. En esos 15 minutos, según la policía, está la clave para saber lo que ocurrió, desde que el padre deja a la niña hasta que ésta le manda el mensaje a su novio. En ese lapso de tiempo, la joven se pudo haber encontrado con alguien que la pudo haber raptado sin hacer ningún alboroto. Estos eran pensamientos y miedos de la madre que se reafirmaron unos años después, pues el 18 de septiembre del año 2003, la investigación conduce hacia un británico llamado Tony Alexander King, quien ya tenía historial policial al ser el autor de 2 asesinatos en España. Uno, el de Rocío Vaninkoff, y el otro de Sonia Caravantes. Antes de seguir con el caso de Marie-Thérèse, voy a hacer un resumen de los casos Vaninkoff y Caravantes para que entendamos bien el por qué Marie-Thérèse pudo ser otra víctima de este hombre y para ver justamente a qué tipo de criminal nos estamos enfrentando. Rocío Vaninkoff desaparece en octubre del 99 y Sonia Caravantes en agosto de 2003. En circunstancias muy similares a las de Marie-Thérèse, pues las tres desaparecieron antes, durante o después de haber asistido a una feria o fiestas que se estaban llevando en ese momento en España. Además, estas tres chicas tenían características físicas similares. Lo que diferencia estos casos es que Sonia y Rocío sí fueron halladas muertas con evidencia de agresiones físicas. En el caso de Rocío ya se habían imputado cargos por homicidio a una mujer llamada Dolores Vázquez.
Pero cuando Sonia fue hallada muerta, tras su autopsia se descubrió ADN masculino que concordaba con uno hallado en la escena del crimen y el cuerpo de Rocío. Tras reabrir el caso Waninkoff e investigar el caso Caravantes, se llega a un hombre llamado Tony Alexander King, quien era británico pero vivía en España, pues había huido de su país de origen, pues era un criminal que atacaba mujeres. Es así como este hombre es hallado culpable del caso Waninkoff y Caravantes, convirtiéndose así en el primer asesino internacional en España. Se le vincula con el caso de María Teresa, pues cumplía con el perfil de víctima que tenía King, pero sobre todo porque este hombre mandó una carta a su ex esposa, en la que señalaba a un amigo de él llamado Robert Graham como responsable no solo de la desaparición de María Teresa Fernández, sino que también Tony implicó a Graham en los casos de Rocío Waninkoff y el de Sonia Caravantes bajo los cargos de encubrimiento y autor material. Tony King solo dijo esto tras meses de insistir en que él había cometido los crímenes solo y de luego acusar a una supuesta mafia inmobiliaria. King declaró esto en calidad de testigo, sin tener un abogado presente por más de una hora. Así que con este testimonio se abre una nueva línea de investigación sobre el paradero de esta chica desaparecida. De ahí, varios testigos aseguran ver a Graham en una cafetería en Motril, días después de salir de la cárcel, y la razón de esto fue que él fue puesto en libertad en septiembre de 2003, porque en la situación de Graham, el caso Waninkoff había prescrito, por lo tanto él quedaba libre. Lo desgarrador es que King también acusó a Graham de la presunta muerte de María Teresa Fernández a través de la carta que había enviado a su ex, que es por cierto una pieza fundamental del caso. Esta carta llegó a la familia de Maritere gracias a Cecilia Pantoja, la ex de King. En esta carta que él aseguró escribir, dio a entender que Maritere estaba muerta, pues en una parte decía que él, es decir King, haría pagar a Graham por, abro comillas, por lo que le hizo a la chica de Motril y al hombre de Cabo Pino. Alexander mismo afirmó que la chica de Motril era efectivamente María Teresa, pero lo curioso es que King no dio detalles de qué hizo Graham exactamente con Maritere, simplemente lo inculpó a él en el caso, al cual se refirió como asesinato, además de que nunca dijo que Graham le confesara directamente algo respecto a María Teresa. Por ende, para sacarle información, la policía le pidió a Cecilia que se entrevistara con King, y a pesar de que este dio indicaciones de dónde podía estar Maritere, cuando salió de prisión, Cecilia dijo: no se está mintiendo. Lo que sí fue de ayuda es que King aportó una serie de hechos ocurridos durante la desaparición de María Tere, pero no donde la chica desapareció, que era de la zona de Motril, sino en la provincia de Málaga. Allí el abogado de la familia de María Tere habla con dos personas que nunca se identificaron, las cuales dieron un poco de luz al asunto. Además, se descubrió que Graham estuvo en más de una ocasión en Motril. Todo esto, sumado con la carta, fueron evidencia suficiente para incriminar a Graham en el caso de Maritere. Por ende, se pidió que este hombre fuera traído a España para testificar, porque él en ese momento vivía en Egipto, pues al ser liberado huyó de España. Por ende, la policía de España le pidió a la Interpol que lo buscara para llevarlo a Motril y que diera declaraciones, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. A este punto transcurrieron 8 años y el caso se reabre por tercera vez, pues King asistió a varios careos y no supo indicar el lugar donde podía estar Maritere. No hubo ningún avance hasta que se comenzó a localizar a diferentes personas de origen inglés que pudieron estar con King y Graham el día de los hechos. Para evitar que el caso cayera en el olvido, la familia de Maritere convoca una manifestación en el pie del Cerro de la Virgen de Motril, lugar cercano a donde la chica fue vista por última vez, con el fin de que se haga justicia. Parece que esto jugó a su favor, pues en diciembre de 2008, un periódico llamado La Opinión de Málaga publica nueva información para sus leyentes, pues Tony Alexander King dice que María Teresa fue secuestrada y asesinada por Robert Graham,
quien iba acompañado en su carro por 4 personas más, y que el asesinato ocurrió tan solo unas horas después de ser vista por última vez. Parece ser que estos 4 acompañantes eran de origen inglés y vivían en Málaga. Se sabe que las Costas del Sol es un lugar de Málaga donde se han refugiado numerosos prófugos de la justicia británica, y se piensa que las personas que supuestamente iban en ese auto provenían de esa zona. La policía poco a poco los fue ubicando a cada uno de ellos, pero además esta nueva investigación se centró en buscar a una mujer que conducía un vehículo Mitsubishi rojo, que fue uno que supuestamente se utilizó para trasladar el cuerpo sin vida de Mary Tere, el cual posteriormente, según King, fue arrojado a un barranco que King nunca supo ubicar en un mapa. Ahora, ¿qué tiene que ver esta mujer y el auto rojo? Bueno, según King, el 18 de agosto del 2000, él estuvo en Motril con Graham y una mujer en el Mitsubishi rojo. Ella fue determinante en el secuestro porque puede ser que se acercaron a Mary Tere, la invitaron a subir y probablemente la chica sintió confianza al ver a esta mujer, por ende subió sin saber lo que ocurriría. Sin embargo, tras muchos interrogatorios y análisis, la policía también baraja la posibilidad de que King no sepa nada sobre María Teresa y que si confesó su posible implicación fue porque solo quería vengarse de Robert Graham, su amigo, quien se libró de la cárcel cuando el delito de Graham por encubrimiento en los casos Waninkoff y Caravantes prescribió y evidentemente quedó en libertad. Según cuentan, King y Graham eran buenos amigos y el vicio y la droga era como lo que los conectaba básicamente. Era un tema común entre ellos y la policía decía que Graham era el cerebro mientras que Tony era el más tonto, por así decirlo, y que además Graham conocía a detalle las perversiones o los crímenes de Tony. En un documental que le dedicaron al caso en Antena 3, se le preguntó a un criminólogo que si Graham pudo haber estado implicado en otros crímenes y concretamente con Mary Tere. Y este criminólogo piensa que sí, que los dos tuvieron que ser investigados a fondo, pues Graham, al no estar en España, King fue el centro de atención en todo esto teniendo en cuenta sus antecedentes. Así que se piensa que o King tuvo todo que ver en este caso y Graham está también implicado, o que King no sabe nada sobre Mary Tere, pero que solo se entregó con el fin de culpar a Graham para vengarse por el hecho de que él no esté en la cárcel y en cambio King sí lo esté, que según los investigadores es más probable, pues al ver el modus operandi de King, que fue el principal y único culpable entre comillas de el caso Waninkoff y Caravantes, a él no le preocupaba para nada matar a una persona, ni mucho menos que se hallaran los cuerpos. Entonces, ¿por qué de haber matado a Mary Tere ocurrió ese cambio en su modus operandi? A él prácticamente no le preocupaba matar a una persona y mucho menos que se hallara el cuerpo. Entonces, ¿por qué estos dos casos son diferentes al modus operandi que se usó con el de María Tere? ¿Por qué esta chica no ha sido encontrada? A eso debemos sumarle que sus historias en muchas ocasiones eran poco concretas y no eran concluyentes. Por un lado, nunca dio detalles de cómo Graham había matado a Mary Tere. No dijo con qué arma, en dónde la dejó, mucho menos, porque esa es otra cosa. Nunca dio un lugar exacto o nunca supo decir un lugar exacto donde podrían estar los restos de María Teresa. Entonces toda esta confusión dio a pensar que Tony no sabía quién era el autor del crimen, o bueno, de la desaparición, y que él fabricó las cartas y las entregó solo con el fin de que inculparan a Graham por un crimen que no cometió, solo para vengarse y que su compañero estuviera en prisión al igual que él. De por sí se ha visto que King es bastante narcisista, intenta constantemente llamar la atención. Eso justamente pasó con los casos Waninkoff y Caravantes, entonces no sería como tan bizarro creer en esta posibilidad. Por ende, poco a poco King fue dejado de lado en la investigación de Mary Tere, pero él sigue en la cárcel pagando por crímenes no relacionados con María Teresa Fernández. Lamentablemente jamás se hizo una audiencia con Graham, pues como les dije antes, apenas él fue liberado,
él huyó de España y se fue a Egipto. Y luego de eso se descubrió que años después vivía ahora en Inglaterra y jamás ha sido extraditado a España para que confirme o niegue las acusaciones de King y su implicación en el caso de Mary Tere. Y aunque se le ha reclamado una y otra vez la búsqueda a este hombre por parte de la Interpol, nada ha ocurrido y Graham sigue en libertad y en paradero desconocido. Esto complicó más las cosas porque la gente comenzó a hablar y decir, bueno, si este hombre no fue, ¿por qué la chica nunca llegó a su destino? ¿O será que algo le había ocurrido en el camino? Ahí las miradas giran a nuevos sospechosos, entre ellos el padre Antonio, pues fue la última persona que vio a la chica con vida. Pero más que todo, las nuevas sospechas giraron en torno al novio. Por mucho tiempo la policía tuvo vigilado a Philip y a toda su familia, e incluso la Guardia Civil registró su casa con unidades caninas y utilizaron radares para espiarlo, pues parece ser que la Guardia Civil tenía la idea de que Philip había dejado su trabajo esa noche, los dos se habían encontrado y por algún motivo este chico hizo desaparecer a Mary Tere. Sin embargo, Philip participó activamente en todas las movilizaciones, intervino en programas de televisión y mostró el último mensaje que le había enviado Mary Tere, y de por sí los padres de la chica hablan de él en muy buenos términos y no tenían sospechas alguna. Incluso Philip en algún punto dijo, nos conocíamos a raíz de los caballos, que eran su gran afición. Yo tenía 14 años en ese momento y era más mayor que yo, pero lo llevábamos bien. Teníamos todo el futuro ya pensado y la desaparición no era parte de ella. Nosotros teníamos una relación muy bonita y a sus caballos los quería muchísimo, y si se hubiera ido con alguien, se hubiera ido conmigo y vivir el sueño suyo de tener caballos. Con el tiempo se le dio la razón a Phillips y la policía lo dejó a un lado del caso, al igual que al padre de Mary Tere, pues al final ambos no tenían nada que ver y eran simplemente víctimas de la situación. Por ende, la policía tuvo que buscar otro ángulo. Conectan así la desaparición de María Teresa con el mundo de los caballos. Como les dije, ella amaba a estos animales, incluso practicaba equitación, y la familia no lo asegura del todo, pero están convencidos de que alguien de ese ambiente se pudo encaprichar con Mary Tere, tal vez en algún picadero o establo de caballos, y probablemente este alguien le hizo algo muy malo a esta chica, por una especie de obsesión. Se cuenta que el establo donde Mary Tere tenía sus caballos era un lugar donde entraba y salía todo tipo de personas ajenas a la familia, y que la chica constantemente se quedaba hasta muy tarde o por muchas horas hablando con el dueño de ese establo porque tenían una muy buena relación. Entonces se piensa que alguien que estuvo en ese lugar vio a Mary Tere y simplemente ideó una especie de plan para raptarla. Esto se cree porque Mary Tere era una chica muy confiada y además ninguno de sus compañeros del colegio tenía carro, por lo que la familia cree que pudo ser alguien de los establos y alguien que probablemente la chica conocía. Pero esta persona probablemente no tenía las mejores intenciones con ella. Pero de no ser alguien del mundo de los caballos, queda todavía la duda de con quién se fue esta niña. Llega así otra pista, que fue una llamada de un hombre anónimo que aseguró escuchar una conversación en un bar que podía esclarecer el caso. Este hombre dijo que él estaba en un bar cuando escuchó a otro hombre llamado Juan, alias el Cirilo, comentar que él tenía en sus manos a la niña de Motril, es decir, a María Teresa. Pero no solo eso, sino que además ese día Juan salió de este bar junto a otra mujer con la cual se había ido en su coche. Y este hombre que hizo la llamada anónima dijo que la chica que se había llevado era Mary Tere, porque era muy similar. Juan el Cirilo fue entrevistado para este documental de Antena 3 y ahí él explica lo que según él fue una confusión. Dijo que sí, que ese día había salido del bar con una mujer, pero que esta no era Mary Tere, sino otra chica a la cual habían golpeado. Esta chica, a la cual habían propiciado como ciertos golpes, se acercó a Juan y le pidió que la sacara de ahí, y ambos se fueron en el coche de Juan. Dicen que durante un par de días Juan vivió con esta chica en su casa, pero que no era Mary Tere, pues él decía que no se parecían, y Juan en ese momento
no tenía idea de la desaparición de María Teresa. A él lo tomaron como sospechoso, pasó casi un día en la cárcel, le tomaron declaraciones, pero al final lo descartaron, pues al indagar no había ninguna veracidad entre la llamada anónima y las versiones de El Cirilo. Y aunque jamás encontró a la mujer de la que este hombre hablaba, la policía con su investigación de alguna manera confirmó que no se trataba de María Teresa. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se piensa que la desaparición de María Teresa tiene cierto móvil sexual, es decir, que la persona que la raptó y que incluso pudo haberla matado habría de tener por lo menos antecedentes policiales por acoso sexual. Vicente Garrido, un criminólogo, comenta que Mari cumple con todas las características para ser la víctima predilecta de un psicópata sexual o de un asesino serial. Así se crea un perfil del asesino y se tiene casi la certeza de que el culpable fue un conocido de Mari, digamos no tanto un familiar o un amigo cercano, sino más bien alguien que la chica conocía y que simplemente le tuviera cierta confianza. No mucha, sino un poquitico por ser simplemente conocidos, tal vez porque ya habían mantenido como cierta conversación anteriormente o algo por el estilo. Esto se piensa pues probablemente Maritere estaba esperando el bus aquella noche del 2000 cuando una persona conocida se acercó a hablarle y así entablan una conversación. Y cuando su novio le escribe, ella le devuelve el mensaje diciéndole que se demorará un poco, haciendo referencia en que en ese momento estaba hablando con esta persona, pensando tal vez en su mente que la conversación no sería tan larga. Ahí probablemente este conocido la engañó, la montó en su coche y la desapareció. Aparte de decir que el secuestrador conocía a la víctima, se remarca que el victimario podría estar entre los 20 y 30 años de edad y que vivía en Motril o en alguna zona cercana. Y además no se descarta que la desaparición haya tenido un móvil pasional o que el criminal, tras desaparecer a esta chica, se haya convertido en un violador en serie. Hay algo que causa mucha curiosidad y es que en este documental se interroga a Francisco Polo, un inspector a cargo del caso. Él cuenta todo lo que ya hablamos, pero el periodista que lo interroga, como a muchas otras personas, les parecía que hablaba como en doble sentido, como si conociera a la persona que estaba detrás de este caso. Incluso este periodista le pregunta a Francisco, por sus palabras deduzco que la policía tiene indicios y evidencias, por así decirlo, que no conviene que se revelen, ¿verdad? Pero que pueden ser importantes en la resolución de este caso. A lo que Francisco responde, evidentemente, se ha visto en mis palabras a lo largo de la entrevista. Esa persona sabe que me estoy refiriendo a él. Puede que se crea que sea una persona demasiado lista, pero yo estoy muy seguro de que esa persona tendrá que rendir cuentas ante la autoridad judicial, ante la sociedad y evidentemente primero ante la policía. Esto es muy interesante, pues la gente piensa que la policía conoce al autor de este crimen, pero por algún motivo no lo han demostrado o no han dicho quién es. Y si esto de por sí es extraño, lo que sigue lo es más. La comisaría de Motril, años después del hecho, se encuentra investigando una serie de agresiones y amenazas que recibió Teresa Martín, la madre de Maritere, que pasó varios años después de la desaparición. Un día como cualquier otro, en torno a las 12 de la mañana, la madre pasaba por la calle Virgen del Valle, cuando un hombre de más o menos 40 años se le acercó por la espalda y sin medir palabra la golpeó en varias ocasiones. Y justo antes de huir, la agarró del cuello y le dijo que si no se callaba, es decir, que si no dejaba de buscar, le iba a ocurrir lo mismo que a su hija María Teresa. La mujer denunció el hecho y la policía montó una búsqueda para atrapar al atacante. Sin embargo, no hubieron testigos fiables y las cámaras de la zona no cogieron esta escena por estar a escasos metros. Esto da un toque sin duda mucho más macabro y oscuro al caso, pues evidentemente hay alguien que está tratando de silenciar a las personas que quieren encontrar a la chica por motivos que hoy no quedan claros. Llega así el año 2012, 12 años después de la desaparición, cuando llega una carta anónima que fue recibida por los padres de la joven. En la misiva se podía leer: estimado señor, mi padre me ha dicho antes de morir que busque a su hija en una finca llamada
Mina Sierra, que vivía un señor mayor, solo entre él y una familia de clase alta y el consuegro de esa familia, que es maestro de obra. Entre todos ellos y el señor mayor, que es el dueño de la finca, iban muchos jóvenes por la noche. Búsquela aquí. Había tráfico en esa de droga. Esta persona sabe qué le pasó a su hija. Busque la finca. Esta carta reactivó la búsqueda e hizo avanzar la investigación, pero nunca se supo quién redactó la carta, la cual fue al final una pista falsa, pues encontraron el lugar, abrieron una zanja donde supuestamente había un cuerpo, pero no se encontró absolutamente nada. Pasa un mes y llega agosto de 2012, cuando surge otra pista. Llega un mensaje de texto al teléfono del papá de Maritere. Dicen que se envió el 5 de agosto desde una cabina telefónica en plena Plaza de España. Al hacerse la investigación se descubrió que esta persona que grabó el mensaje fue grabada por una cámara de seguridad y las grabaciones de esa cámara concuerdan con la hora en la que Antonio, el padre, recibe este mensaje. En los metrajes se ve como un hombre se dirige a la cabina y permanece allí por muy poco tiempo. Evidentemente se hizo una búsqueda de este hombre, pues en el mensaje que él envió al padre de Maritere vinculaba la desaparición de la chica con posibles asesinos de la zona. Esto causó mucha ilusión a los padres, pues esta era de las pocas pruebas contundentes o concretas que tenían, a diferencia de las cartas de origen anónimo, por ejemplo la que les leí anteriormente, ya que algunos datos eran muy inconsistentes. La carta no tenía como cierta claridad y se piensa que posiblemente la persona culpable la había escrito para interferir en el proceso. Finalmente esta pista de la llamada se descartó porque nunca se halló al interlocutor, y aunque posteriormente llegaron más mensajes de texto de este tipo, la policía le dijo a los padres que no les pusieran cuidado porque podían ser pistas falsas. Eso fue algo muy recurrente en la investigación, en especial cuando los padres ofrecieron una recompensa. A partir de ese momento llegaron varios videntes que decían saber dónde estaba la niña, que querían ayudar, y los padres pagaban a estas personas que al final eran estafadores, que no sabían nada e inventaban esas historias para sacar beneficio a partir del dolor de la familia. Lamentablemente llegó 2015 y se da a conocer la noticia de que un juzgado inició los trámites para declarar a María Teresa Fernández como muerta, pues no se tienen noticias de la joven, que en este momento tendría 33 años. Antonio Fernández, el padre, declaró a Europa Press que él y su esposa tomaron esta decisión hace más de un año por dos amigos, uno de ellos un fiscal y el otro un padre de una niña desaparecida en Cataluña, que justamente ya había realizado este tipo de trámites en pro del futuro de su otro hijo. Esto se lo propusieron cuando la madre de Maritere fue diagnosticada con un ictus y el doctor le dijo que no contaba con su recuperación, y justamente esto fue lo que los inició a llevar este trámite para declarar a María Teresa como muerta. Pues si uno de los padres fallecía, las otras dos hijas del matrimonio no podrían acceder a la herencia. Digamos que este únicamente fue un trámite que la familia sí o sí tuvo que tomar, meramente para asegurar un buen futuro para las otras dos niñas. Pero aún así continúan pagando los seguros de Maritere en caso de cualquier cosa, a pesar de que no han habido novedades en el caso. Obviamente los padres no han parado, ellos siguen buscando a su hija, siguen buscando justicia por ella, y no solo ellos, sino que también la policía, pues el caso sigue abierto. Dicen que incluso hay un equipo todavía a cargo del caso, pero pues mientras no lleguen nuevos indicios o pistas que den a conocer qué pasó con la joven, y teniendo en cuenta que los testigos son casi nulos, no hay escena del crimen, no queda nada más que esperar a que llegue nueva información, si se tiene la suerte, para que desde ahí los investigadores se puedan volver a mover. Aún así, la policía mantiene las sospechas de que Maritere de alguna manera se encontró con alguien que la hizo dejar de lado lo que ella había planeado, y se piensa que pudo ser alguien conocido. Hace un año, en el 2020, se cumplieron 20 años de la desaparición de la joven. Los padres tenían en mente hacer como una marcha en su memoria, pero por cuestiones de la pandemia no se llevó a cabo. Aún así, ellos dicen que no paran de buscar,
porque si ellos siguen vivos es únicamente por conocer la verdad. Y lo último que se sabe es que hace un par de meses se retomó una de las primeras líneas de investigación y la comisaría está revisando nuevamente los testimonios de 10 personas y se está revisando el sumario del caso para ver si se pasó algo por alto. Se piensa que varias personas pudieron ver o escuchar algo con respecto a la desaparición, pero por el miedo no se animan a hablar y no se sabe el porqué de esto. Al día de hoy el caso no se ha resuelto. Espero, aspiro y cruzo los dedos a que les haya gustado el video de hoy. Este caso es supremamente interesante, la verdad me la pasé buscando mucha información porque al principio no encontré muchas cosas, ni siquiera el documental que les dije en Antena 3, pero al final lo logré encontrar y puede llenar esto de muchísima más información, muchos más datos. Entonces afortunadamente lo pudimos hacer. Comenten qué creen que fue lo que pasó con esta chica y también si les gustaría que próximamente hablara de los casos Waninkoff y Caravantes, porque también recientemente salió un documental en Netflix que relatan este caso y de ahí podemos sacar mucha información. Y ya por acá están apareciendo todas mis redes sociales donde pueden ver contenido extra. También no olviden suscribirse a este canal para ver más videos como estos. Y ya, no tengo nada más que decir, así que muchísimas gracias por verme. Los amo mucho. No olviden soñar con fantasmas y nos vemos en un próximo video. Así que chao.